En este ejercicio nos piden calcular el área de la región limitada por la gráfica de estas funciones o curvas. X es igual a y cuadrada, x igual a 0 y y igual con 1. Entonces trazamos la gráfica y recuerden que ustedes sin problema, ya sea en la serie o en el examen, pueden usar un programa de cómputo para hacer la gráfica que les quede mucho mejor, tomando una impresión de pantalla y ya lo colocan en su documento. ¿Y por qué necesitamos la gráfica, muchachos? ¿Quién me puede decir? Para saber qué curva está encima o a la Exacto, derecha. exacto, muy bien, perfecto, para saber qué curva está encima o a la derecha. Entonces, en este caso, nuestra expresión x igual a y cuadrada, nosotros sabemos que es una parábola vertical que abre a la derecha porque tiene esta forma. Y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Entonces nuestra ecuación es y cuadrada igual a x. O sea, es y menos 0 al cuadrado es igual a 1 por x menos 0. Su vértice es 0, 0. Como 4p es igual a 1 y esto es mayor que 0, entonces abre a la derecha. Por eso la dibujé de esta manera. Esta es mi expresión. X es igual a y cuadrada. Muy bien, esa es mi primera curva. Mi segunda es x igual con 0. ¿Quién es esa expresión x igual con 0? ¿Quién es x igual con ¿Una 0? línea? Ajá, es una línea recta, ajá, vertical, pero ¿qué recta es en específico? El eje Y, ¿verdad? El eje Y tiene por ecuación x igual con 0. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Ajá, muchas gracias. Y luego y igual con 1 también es una recta, pero en este caso es una recta horizontal. Y es una recta paralela al eje X. Muy bien, entonces esta es nuestra región. Ya la voy a poner aquí. Esa es nuestra región que queremos calcular su área. Entonces, como ustedes podrán observar, voy a hacer un zoom y la voy a, para que ustedes la vean mucho mejor. Aquí está. Entonces, nosotros podemos usar cualquiera de las dos estrategias que vimos en la clase anterior, porque esta curva está a la derecha de esta otra. O bien, está en color amarillo, está por encima de la que está en color rojo. Y ya sea que lo hagan considerando que una curva está a la derecha de otra o que una está por encima de otra, les va a quedar el mismo resultado. Entonces, como es nuestro último ejercicio de área entre curvas, vamos a hacerlo de los dos procedimientos para que ustedes observen que no importa qué consideración se haga, el resultado que obtendrán será el mismo. Entonces, sí se dan cuenta que esta, que es mi parábola, se encuentra a la derecha, que esta es mi recta de ecuación x igual con 0. O bien, que esta recta de ecuación y igual con 1 está por encima de esta parábola. Entonces, no importa si lo hacen que una está a la derecha de otra o que una está por encima de otra, el resultado deberá de ser el mismo. ¿Y por qué en este ejercicio se puede hacer de las dos maneras? Justamente por la forma que tiene mi región. Entonces, por la forma que tiene, sí observo que hay una curva por encima de otra, o bien también puedo observar que siempre en el intervalo de análisis o en mi región hay una curva a la derecha de la otra. Por esa razón se puede hacer por cualquiera de los dos casos. No en todos los casos se pueden usar ambas. Dependerá de la geometría de nuestra región. Si va a ser la que está a la derecha menos la que está a la izquierda, o la que está encima menos la que está por debajo. Depende de la geometría de la región. Muchachos, ¿están de acuerdo con esto? Sí, soy claro al mencionar que en este ejercicio se puede hacer por los dos casos porque por la forma que tiene mi región, pero dependerá de esa forma justamente en ejercicios distintos si se pueden usar las dos o solo una de ellas. ¿Soy claro con eso? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Muy profesor. bien, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, ¿con cuál quieren comenzar? Ajá, muchachos. ¿Con cuál les Con la gustaría? Ajá, de la función de la derecha menos la izquierda. ok, vamos a empezar con eso. Entonces, vamos a ver caso 1. Entonces será la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. ¿Y qué dijimos? Que si nos queda esta consideración,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo tiene que quedar en términos de ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿De X? No, de Y, justamente No, curva. sí, de Y, de Ajá, Y. exacto, exacto. Entonces el área sería la integral definida de Y1 hasta Y2 de la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Permítanme. Izquierda. Muy bien, y todo eso en términos de Y. Listo, ya está. Entonces, ¿quién es mi curva de la derecha? Todo en términos de Y, no lo olviden, ¿eh? ¿Quién es la curva de la derecha? Raíz, bueno, es X igual a Y cuadrada, pero si Exacto, pero, despejamos Y, ajá, exacto, pero fíjense, todo tiene que quedar en términos de Y, pero cuando todo queda en términos de Y, no se despeja Y. En este caso decimos despejar X. Entonces aquí ya está despejada X. Entonces, ¿quién es mi curva de la derecha? Ajá. Y cuadrada. Y cuadrada, exacto. ¿Quién es mi curva de la izquierda? Sería Ajá, primero piensen, sería cero, ¿no? ajá, exacto. ¿Quién es mi curva de la izquierda? La recta vertical. ¿Qué ecuación tiene esa recta vertical? Dijimos X igual con 0 y de nueva cuenta observen que X está despejada. Entonces es Y cuadrada menos 0. ¿Hasta ahí todos me van siguiendo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. Sí, Muy profe. bien. Y entonces, ¿cuáles son mis límites de integración? Y, ¿de dónde a dónde va? O sea, en el eje Y, mi región, ¿de qué valor a qué valor está considerando? Desde 0 hasta 1, ¿no? Exacto, desde 0 hasta 1. Muy bien, entonces mi integral iría de 0 a 1. Y ya, entonces simplemente tengo que integrar de 0 a 1 a Y cuadrada diferencial de Y, lo que me queda Y cúbica sobre 3. ¿Están de acuerdo? Y eso va a estar evaluado de 0 a 1, entonces sería 1/3, simplemente. ¿Sí o no? ¿Qué Sí, dicen profe. ustedes? Muy sí, bien, profe. perfecto. Y entonces ahora vamos a hacerlo con el caso 2. Pero les decía, no en todas las integrales se pueden usar dos. Los dos, depende de la geometría de la región, siempre. Entonces en el caso 2 es la curva de encima menos la curva de abajo. Ya está. Entonces el área quedaría como de x1 a x2 de la curva de encima, permítanme, ajá, menos la curva debajo. Listo, ya está. Y todo en términos de x. Y entonces aquí marco de x. Y entonces si todo está en términos de x, entonces despejamos a y. Muy bien, entonces ¿qué me quedaría? El área sería igual a la integral. Bueno, ahora x de dónde a dónde va. En el eje horizontal, mi región, ¿dónde comienza y dónde termina? Entonces, vuelve a comenzar igual en 0 y vuelve a terminar en 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿quién es mi curva de encima? Raíz de X. No, es la Ah, recta perdón. horizontal de color Y igual amarillo. con 1, ¿no? Perdón, y igual con 1. Ajá, y recuerden, se tiene que despejar a la y en este caso. Despejar a y ya está despejada, entonces es este 1. Muy bien. Menos, ¿quién es la curva de abajo? Raíz cuadrada de X. Exacto, es x igual a y cuadrada, pero como bien dice su compañera, al despejar a y nos queda raíz de x. Muy bien, entonces sería 1 menos raíz de x. Entonces la curva de encima es la recta horizontal de ecuación y igual con 1 y la curva de abajo es la curva de ecuación y igual a raíz de x. Y todo eso por diferencial de x. Entonces nos quedan dos integrales. La integral de diferencial de x de 0 a 1 menos la integral de 0 a 1 de x a la 1 medio diferencial de x. Entonces, ¿cómo integramos la diferencial de x? Ah, pues como x evaluada de 0 a 1. ¿Y cómo se integra x a la 1 medio? Ah, pues como x a la 3 medios. Entre 3 medios, que sería 2/3. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo Sí, ven? profe. Y eso va a ser de 0 a 1. Entonces nos quedaría un entero menos 2/3. O sea, 1/3. Y llegamos al mismo resultado. ¿Están de acuerdo, muchachos? Entonces, el volumen de un sólido tridimensional es el que se va a generar. Primero vamos a partir de una región en el plano que va a girar alrededor de una recta. Nosotros nos vamos a enfocar cuando la recta sea ya sea el eje X o el eje Y, pero eso no significa que la recta que puedan tomar
tenga que ser forzosamente el eje X o el eje Y. Puede ser una recta paralela al eje X o una recta paralela al eje Y. Bueno, pero si una región en el plano se hace girar alrededor de una recta, el sólido resultante se conoce como sólido de revolución y la recta sobre la cual giramos a nuestra región se llama eje de revolución. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de referencia X y Y, tenemos una región y entonces esta región en el plano yo la voy a hacer girar alrededor del eje X. Por lo tanto, el eje X se convertirá en mi eje de revolución y entonces se forma esta figura que se conoce como sólido de revolución y lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este curso es determinar su volumen. Vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien, entonces el volumen de un sólido tridimensional. Para poder determinar el volumen de un sólido tridimensional, vamos a partir del método de discos y vamos a partir de la idea de hacer girar un rectángulo alrededor de un eje de revolución. Entonces, si ustedes hicieran girar un rectángulo alrededor de su lápiz, por ejemplo, ¿qué figura geométrica obtendrían? ¿Un disco? Ajá, un disco, un cilindro, exactamente. Dependiendo del ancho, podríamos verlo como un disco o como un cilindro. Muy bien, perfecto. Entonces, al hacer girar este rectángulo alrededor de este eje de revolución, obtenemos este disco. ¿Y cómo podrían ustedes determinar el volumen de este disco? ¿Cómo se calcula el volumen? O de un cilindro también, ¿cómo se calcularía? ¿Sería el área de la base por la altura? Ajá, exacto, el área de la base por la altura. ¿Y cómo se calcularía el área de la base? Muy bien. Pi por radio al cuadrado. Exacto, pi por radio al cuadrado por la altura o por el ancho del disco. Muy bien. Entonces, si yo tengo una región plana, voy a tomar un rectángulo representativo y voy a hacer girar ese rectángulo sobre el eje de revolución. Entonces me queda este disco representativo que tiene un ancho de diferencial de X. Entonces lo que yo haría es dividir a este sólido de revolución en muchos discos representativos y si yo sumo el volumen de todos esos discos, entonces estaría encontrando el volumen aproximado de este sólido de revolución. Y yo les preguntaría, con los conceptos que hemos revisado, les preguntaría cómo le harían para que ese volumen sea cada vez más cercano al real o cómo le harían para que se convierta en el volumen real. Entonces les decía, este sólido de revolución, que es como una campana más o menos, lo divido en varios discos representativos y sumo el volumen de todos estos discos. Al hacerlo, entonces me voy acercando al valor del volumen real. Pero, ¿qué tendría que hacer para que esa aproximación sea cada vez mejor? ¿Se acuerdan de cómo definíamos el área de una región? ¿Dividiéndola en qué? ¿Se acuerdan? En rectángulos. En rectángulos, exacto. Y entre más rectángulos teníamos, o sea, su base de rectángulo cada vez era más pequeñita. Y entre más pequeñita era, mejor aproximación nos daba. ¿Se acuerdan? Sí, pero entonces, partíamos de la suma de áreas de rectángulos. En este caso vamos a partir de la suma de volúmenes de discos. Y entonces, vamos a sumar todos esos discos. El volumen de estos discos representativos es pi por radio al cuadrado por diferencial de X. Y entonces, si sumamos todos esos volúmenes de esos discos, vamos a obtener aproximadamente el volumen del sólido. Pero para que sea más exacto, entonces esta suma la convertiríamos en una integral definida. Entonces, nos quedaría que pi, que es una constante, y aparecerá este pi en todos los discos, entonces sale de nuestra integral, será la integral definida desde A hasta B, es donde comienzan los discos, hasta donde terminan, del radio del disco al cuadrado por diferencial de X. Si nosotros hacemos girar nuestra región alrededor del eje X, entonces todo queda en términos de X, pero también podríamos hacer girar nuestra región alrededor del eje Y, y entonces esta expresión solamente cambiaría a que el radio del disco deberá estar representado a través de una función que depende exclusivamente de Y. Entonces, bueno, aquí está. Si nuestra región gira alrededor del eje X, nuestra expresión que permite calcular el volumen es esta.
volumen es pi veces la integral definida desde A hasta B del radio del disco al cuadrado por diferencial de X. Porque, vean, pi por radio al cuadrado es el área de la base y diferencial de X es el ancho de cada disco. Estoy sumando con esta integral definida el volumen de todos estos discos. Pero les decía, si nuestra región gira alrededor del eje Y, entonces nuestra integral sería pi veces la integral de CAD de R de Y al cuadrado diferencial de Y. Muy bien. Hasta ahí, ¿les quedó claro, muchachos, lo que hicimos? No quise complicarles tanto la vida haciendo el desarrollo y la demostración de estas expresiones que dijimos aquí, que están aquí mencionadas, pero en realidad lo que se hizo fue sumar el volumen de cada uno de estos discos y entre menor ancho tenían estos discos, la aproximación era mucho mejor. Y esta expresión, el límite de esta suma de Riemann también es equivalente a una integral definida, donde estamos sumando en realidad los volúmenes de todos estos discos. Y la pregunta que tal vez podrían estarse haciendo es, ¿quién es R de X? Ah, pues R que depende de X es una función que describirá el radio de todos estos discos. Y como ustedes podrán observar en la figura, el radio de cada disco es diferente. El radio de este disco, imagínense que es 1, el radio de este otro disco, más o menos, ¿quién sería? Del último. Si de este pequeñito es 1, de este último, más o menos, ¿quién sería? ¿Alguna idea? No es real lo que estamos diciendo, solamente quiero que observen algo. Entonces, Como 11, ¿no? Ajá, y supongan ustedes que es 11. Con esto lo único que trato de decir es que el radio de estos discos va cambiando. ¿Y de qué depende el valor del radio? Ah, pues de una función que depende de X. Por eso aquí tiene R de X, donde R es una función que describe a la región y esa región va a ir dando el radio de cada disco. En este punto es menor y en este otro el radio es mayor. Entonces, por eso es una función que depende de X, que será esa función la que describa el radio de cada disco. Y cuando nuestra región gira alrededor del eje Y, entonces vamos a tener una función que describe el radio de cada disco, pero en términos de Y, justamente. Y ya. Entonces, si quieren copiar solamente estas dos expresiones, está perfecto. Entonces, cuando mi eje de revolución es horizontal, todo queda en términos de X. Cuando mi eje de revolución es vertical, todo queda en términos de Y. Y ahorita hacemos algunos ejercicios, pero antes de eso vamos a ver otra cosa. Siguiente. Puede ser el caso que nuestra región no esté en contacto directo con el eje de revolución, como esta que tengo aquí. Esta región no está en contacto con el eje de revolución, que va a ser el eje X. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando la región no está en contacto directo con el eje de revolución? Imagínense otra vez el rectángulo. Imagínense que el rectángulo lo tengo aquí y lo hago girar alrededor del eje X, pero como hay un espacio que no está en contacto, ¿qué creen que se formaría ahí? Se hace como un hueco. Exacto, un hueco, así de fácil. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Entonces, si nuestra región no está en contacto con el eje de revolución, se forma un hueco. Y vamos a ver cómo podríamos determinar entonces el volumen de este sólido que tiene un hueco. Bueno, entonces este método se conoce como el método de las arandelas. Y es equivalente al anterior, ya se darán cuenta por qué. Entonces, aquí tenemos nuestro rectángulo representativo y este es nuestro eje de revolución. Observamos que está separado del eje de revolución. Entonces forma dos radios. Un radio exterior que se representa con R mayúscula y un radio interior que se representa con R minúscula. Entonces, al hacer girar este rectángulo alrededor de este eje, se va a formar este disco, pero que tiene un hueco, como dijo su compañera Julieta. Entonces, ¿cómo determinaríamos su volumen? Muy sencillo. Determinamos el volumen del disco considerando el radio más grande y obtenemos el volumen del disco más pequeño, considerando este radio menor, que lo representamos con R minúscula. Entonces, el volumen de este disco es pi por radio exterior al cuadrado por el ancho. El volumen de este otro sería pi por radio interior al cuadrado por el ancho. Y si yo quiero en realidad el volumen de mi arandela, pues tendría que restar estos dos volúmenes. Entonces, el volumen de mi arandela sería calculado por la resta de estos dos volúmenes, que algebraicamente sería
Volumen de la arandela es pi por radio exterior al cuadrado por el ancho, menos pi por radio interior al cuadrado por el ancho. Tenemos factores comunes, pi y ancho, entonces los factorizamos y nos queda pi por ancho por radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Y ya. Muy bien. Entonces, si el número de discos tiende a infinito, entonces el ancho tiende a 0 y por lo tanto, para calcular el volumen de una región que se obtiene a partir de dividirla en muchas arandelas, sería pi veces la integral definida desde A hasta B del radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por diferencial de X. Y si todo queda en términos de Y, pues sería lo mismo, pi veces integral de Y1 a Y2, radio exterior en términos de Y al cuadrado, menos radio interior en términos de Y al cuadrado por diferencial de Y. Y ya, no sé si comprendieron esto que hicimos. O sea que si nuestra región tiene un hueco, pues vamos a considerar dos radios. Uno que describe a los valores más alejados del eje de revolución y otro que va a describir a los valores más cercanos al eje de revolución. Y ya. Entonces, muchachos, ¿cómo ven? De otra forma, también si se les olvida esta expresión, pues lo único que tendrían que hacer es sacar el volumen considerando la función más alejada. Luego sacar el volumen considerando la función más cercana y simplemente restando esos dos volúmenes y ya llegan a esta expresión. Entonces, ¿qué dicen? ¿Claro o no? Sí, perfecto. Muchas gracias por usarlo. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver lo último que es longitud de arco y ya hacemos los ejercicios respectivos. Están muy sencillos, se darán cuenta. Bueno, este es otro método para determinar el volumen de un disco, perdón, de un sólido de revolución, pero no lo vamos a ver. No está en el programa. De repente se los enseñaba, pero no tenemos tiempo, entonces no se preocupen con los dos que vimos, ya con eso pueden contestar todos los ejercicios de la serie. Entonces, les paso a longitud de arco. Ahora sí. Muy bien. Bueno. Entonces, para determinar la longitud de arco, yo voy a partir de una curva. Aquí está mi curva. Y quiero conocer la longitud de esta curva desde el punto A hasta el punto B. Entonces, lo que se hace es dividir esta curva en n subcurvas más pequeñitas. Y entonces lo que voy a hacer es sumar la longitud de todas estas curvas pequeñitas para darme la longitud final de mi curva. Entonces, como tengo que sumar muchas curvas pequeñitas, entre más pequeñitas sean, va a ser mejor mi aproximación. Por lo tanto, se vuelve una suma de n curvas y lo que me convertiría en una integral definida otra vez. Entonces, la longitud de una curva, si la función es continua, y su expresión que la describe ya es igual a f de x, que representa una curva suave en un intervalo cerrado desde A hasta B, entonces la longitud de arco de la función f en el intervalo desde A hasta B es longitud de arco S, es la integral definida desde A hasta B de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado diferencial de x. Esta expresión me permitirá conocer la longitud de una curva que está dada a través de su ecuación cartesiana desde el punto A hasta el punto B. ¿Y de dónde sale esta expresión? No lo vamos a poder ver, pero ¿de dónde saldría esta expresión? Porque les decía, si yo divido esta curva en n subcurvas y la trato de aproximar su longitud con una línea recta, que aquí se puede observar esta línea recta, esta otra línea recta, entonces podría formar un triángulo rectángulo donde esta sería su hipotenusa y entonces del teorema de Pitágoras diría la hipotenusa al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos y entonces estaría sumando todas estas hipotenusas y me daría una integral definida descrita a partir de esta raíz cuadrada, que esta raíz cuadrada es la suma de todas estas hipotenusas que tengo aquí. Pero, les decía, entre más pequeña sea la distancia que separa estos dos puntos, entonces mejor aproximación tendré de mi longitud de arco. Es igual que en área de una región,
es igual que volumen de un sólido de revolución, que lo podemos aproximar con una, no sé, con una figura cercana a lo que yo estoy buscando. En este caso, busco conocer la longitud de esta curva, pero puedo partir de la distancia entre estos dos puntos, o sea, de este segmento de recta, y entonces, entre más cortos estén separados estos dos segmentos, pues mejor aproximación tendré de cuánto vale esa distancia. Esa suma de todos esos segmentos me va a llevar a esta expresión. Pero yo nada más se las estoy dando ya de manera simplificada. Entonces, la longitud de arco es la integral definida desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x, que es la derivada de la función, al cuadrado diferencial de x. Muy bien. De manera semejante, si nuestra curva está descrita en términos del eje Y, podríamos obtener su longitud con longitud de arco S es igual a la integral desde C hasta D de la raíz de 1 más la derivada de la función que depende de Y al cuadrado por diferencial de X. Muy bien. Pero nosotros aprendimos en el curso de cálculo y geometría analítica que nuestras curvas pueden estar representadas con un solo parámetro. Y si nos dan esa ecuación, entonces tenemos las ecuaciones paramétricas de una curva. Ya sea que nosotros de las ecuaciones paramétricas pasemos a su ecuación cartesiana, o bien que usemos esta expresión alternativa para determinar la longitud de una curva dada a través de sus ecuaciones paramétricas. Entonces, observen ustedes, si mi curva está dada en forma paramétrica, entonces la longitud de arco puede obtenerse con esta expresión, que será la integral desde A hasta B, que son los valores de t, raíz de derivada de x al cuadrado más derivada de y al cuadrado por diferencial de t. Y ya, esas serían nuestras ecuaciones. Profesor, entonces, ajá, te escucho. ¿le podría... Y en este ejercicio nos dice calcular el volumen del sólido que se genera al hacer girar alrededor del eje X la región limitada por la gráfica de la función e a la X. Y las rectas x igual a 0, x igual al logaritmo natural de 2 y y igual con 0. Entonces hacemos la gráfica y les decía, yo no tengo ningún problema con que hagan uso de algún software para hacer las gráficas de las funciones que vengan en la serie o en el examen, no pasa nada. Solo que la gráfica nada más, lo demás ustedes lo tienen que hacer poco a poco. Bueno. Entonces, ya tengo mi sistema de referencia y recuerdo que la función exponencial tiene este comportamiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, la voy a hacer un poco más, ya está, ahora sí. Y igual a la x, porque nosotros sabemos que la función exponencial corta el eje y en y igual con 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos a la gráfica de la función exponencial. Vamos a trazar a la recta x igual con 0. ¿Quién es esa recta? ¿Quién me puede decir, por favor? El eje Y. Exacto, el eje Y es la recta x igual con 0. Muchas gracias, Jacqueline. Perdonen ustedes que se puso muy chueca. Ya está. Y ahora nuestra recta y igual con 0 primero. ¿Quién es? El eje X, ¿no? El eje X, muy bien. Y igual con 0 es el eje X. Aquí está. Déjenme subirlo un poco. Bueno, ya está. Muy bien, les voy a poner nombre porque de repente se nos olvida. Y igual con 0 es el eje X. X igual con 0 es el eje Y. Y tenemos otra que es X es igual al logaritmo natural de 2. Entonces imagínense que ya está. Entonces esta es nuestra recta de ecuación y igual al logaritmo natural de 2 y nos genera esta región que tengo aquí. Y esta región la voy a hacer girar alrededor de ¿qué eje? Del X. Del eje X, muy bien, que es este de aquí. Entonces se va a formar un sólido como este, más o menos. Como una pantalla de una lámpara, de las lámparas muy, muy antiguas, ¿no? Porque ya casi no hay de esas. ¿Están de acuerdo? Ese sería mi sólido de revolución que se obtendría.
¿Sí o no? Sí. No tiene hueco entonces vamos a usar el método de discos. Y entonces, ¿qué decía el método de discos? Que cómo se calcula el volumen de un sólido de revolución. Si gira alrededor del eje X, esto es importantísimo. Entonces, como gira alrededor del eje X, que nuestra integral en términos de quién debe de estar escrita. ¿De X? Exacto, muy bien. Como gira alrededor del eje X, todo tiene que quedar en términos de X. Entonces me quedaría volumen es igual a pi veces la integral desde X1 hasta X2 de mi radio exterior al cuadrado diferencial de X. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Y les decía, el radio exterior es una función que describirá los radios de cada disco. Entonces, en este caso, un disco que esté en esta posición va a tener un radio más pequeño que un disco que esté en esta otra posición. Y como ustedes podrán observar, los discos tendrán diferentes radios y dependerán de esta función, que en nuestro caso es la función exponencial. Entonces, vamos a sustituir los valores y ¿qué nos quedaría? Pi veces la integral de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde está nuestra región? ¿De dónde a dónde irían nuestros discos? ¿Dónde comenzaría el primero? ¿Dónde terminaría el último? De 0. Ajá, empieza en 0, ajá, y terminarían en... Logaritmo de 2. Ajá, logaritmo natural de 2, muy bien. ¿Y quién es nuestra función que describiría esos discos? Los radios de esos discos, perdón. Ajá, ¿quién sería esa función que describe los radios de esos discos? E a la X. Exacto, e a la X y tiene que estar elevado al cuadrado porque el radio va elevado al cuadrado. Recuerden, es pi por radio al cuadrado por el ancho y el ancho está expresado por la diferencial de X. Y entonces nos queda una integral muy simple, nos queda la integral de 0 al logaritmo natural de 2, de e a la 2x diferencial de X. Entonces, ¿cómo integramos esta? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Cómo se integra la función exponencial? Sería E a la 2x entre 2. Exacto, muy bien. Y eso va a estar evaluado de 0 al logaritmo natural de 2. Muy bien. Y entonces, al evaluarlo, nos queda pi veces la función exponencial evaluada en 2 por el logaritmo natural de 2 sobre 2 menos la función exponencial evaluada en 2 por 0 sobre 2. Ya está. Entonces, el volumen ¿a qué sería igual? Pues aplicando las propiedades de los logaritmos, este 2 sube como exponente del argumento. Este 2 lo podemos subir como exponente. Lo voy a hacer poco a poco, no importa. Me quedaría e a la logaritmo natural de 2 al cuadrado sobre 2 menos la función exponencial evaluada en 0 sobre 2 y ya está. Entonces, nosotros sabemos que siempre que se compone a una función con su inversa, nos queda solo el argumento de la última función que aparece. En este caso, al componer a la función exponencial de la función logaritmo natural, entonces nos va a quedar simplemente 2 al cuadrado o bien 4. Y luego e a la 0 es 1 y entonces me quedaría pi por 4 medios menos 1 medio. Entonces me queda 3 medios de pi, unidades cúbicas o unidades de volumen. Y ese sería el volumen de mi sólido. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda? Nos dice calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje de las ordenadas, o sea, el eje Y, la región limitada por las gráficas de y cuadrada menos x menos 1 igual con 0, x igual con 0 y y igual con 0. Entonces, vamos a graficarla en GeoGebra. Les repito, tienen esa libertad, no se preocupen, no va a pasar nada malo si lo hacen. Entonces, si alguien puede anotarlas para que nada más me las dicte, se lo agradeceré. Díganme nada más cuando ya las tengan y para que me las dicte. ¿Listo? Bueno, vamos a GeoGebra. Entonces, ¿quién era nuestra primera expresión? Era y cuadrada
menos x menos 1. ¿Y qué va a ser esa? Una parábola. Ahí está. Es una parábola horizontal que abre a la derecha. Esa es mi primera curva. Mi segunda es x igual con 0, o sea, el eje y. Ahí está. Y mi tercera es y igual con 0. Y igual con 0. Y ahí está. Esa es. Entonces, nos dice calcular el volumen que se obtiene al hacer girar alrededor de las ejes de las ordenadas la región limitada por estas gráficas. Muy bien. Vamos a tomar una captura de pantalla. Permítanme, mejor la voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Entonces, si nosotros observamos, hay dos regiones que se obtienen, pero pues vamos a quedarnos con la que está en el segundo cuadrante. Nada más esa región es la que vamos a hacer girar alrededor del eje X. Perdón, del eje Y. Vamos a quedarnos solo con esa y ahorita les digo por qué vamos a tomar esa decisión. Ya está. Esa es nuestra región que nosotros vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Listo. Entonces, nuestro eje de revolución es este, que es el eje Y. Y esta es nuestra región que vamos a hacer girar. ¿Por qué nada más estoy considerando una y no la que estaba por aquí abajo? Ah, porque estoy seguro que los que hicieron este ejercicio, al poner estas limitaciones de y igual con 0 y x igual con 0, pues trataban de decirnos que solamente fuera cualquiera de esas dos regiones. No las dos, porque si hubiesen sido las dos, entonces no hubiesen mencionado al eje x de ecuación y igual con 0. Solamente hubiesen dicho, calcula el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar alrededor de las ejes de las ordenadas, la región limitada por la parábola y el eje Y. Entonces ahí sí estarían indicando que quieren toda la región, pero como pusieron también y igual con 0, entonces por eso entendemos que solamente es una de las dos regiones. Bueno, esta es. Y entonces, ¿cómo queda nuestro volumen? Ah, pues dijimos que cuando el eje de revolución es el eje Y, vamos a ponerlo aquí, eje de revolución, eje Y, entonces todo queda en términos de Y. Y nos quedaría que el volumen es igual a la integral definida de Y1 a Y2 de pi veces la integral definida de Y1 Profe, a Y2. no estamos viendo Ah, muchas gracias, porque no están viendo el pizarrón blanco. Gracias. Entonces, bueno, les decía que lo primero que les dije, lo repito, porque tal vez no me escucharon, que yo no estoy considerando la parte de aquí abajo, aunque sí está encerrada también por el eje X y el eje Y y la parábola, no estoy considerando esta región porque si la hubiese considerado, entonces, ¿para qué me dieron esta limitante de Y igual con 0? No me la hubiesen dado. Simplemente me hubiesen dicho, ah, pues la parábola y el eje Y, o sea, de ecuación X igual con 0. Entonces ahí sí consideraría toda esa región. Pero como me están poniendo esta restricción, entonces por esa razón solamente estoy considerando esta región. La que está por encima del eje X, la que está a la izquierda del eje Y y la que está a la derecha de la parábola. Entonces esa es mi región por las condiciones que me dieron. La voy a hacer girar alrededor del eje Y y decíamos, cuando el eje de revolución es el eje Y, o en otras palabras, cuando el eje de revolución es vertical, entonces nuestro volumen queda pi veces la integral de Y1 a Y2 del radio en términos de Y al cuadrado por diferencial de Y. Entonces, esta función tiene que quedar en términos de Y. Y entonces, habíamos dicho que cuando la diferencial es diferencial de Y, ¿a qué variable tengo que despejar? Para que me quede, exacto, despejar a X, para que me quede una función que dependa de Y. Muy bien, muchas gracias. Entonces, despejando a X de esta expresión, que es mi parábola, ¿qué me quedaría, muchachos? Entonces, el radio de Y, ¿quién sería? Bueno, despejando X sería Y cuadrada menos 1. Exacto, Y cuadrada menos 1. Así es, muchas gracias, Gerson. Entonces, ¿cómo quedaría el volumen? ¿Quién me plantea esa expresión? Hace rato habían levantado la mano y no les pude
no les pude dar la palabra. No sé si alguien quisiera levantar la mano, por favor, para que me ayude a continuar con este ejercicio. Se los agradezco, Gerson. Sí. Sería pi Pi veces, ajá, por la integral ajá. sería de -1 a 0, ¿no? No, porque todo queda en términos de y. Entonces, Ok. Entonces sería ajá, de 0 a 1. exacto, muy bien, muy bien, muy bien. De y cuadrada -1 al cuadrado. Exacto, muy bien, porque el radio es y cuadrada menos 1 y el radio tiene que estar elevado al cuadrado. Muy bien, sí, Por diferencial de y. exacto, ya está. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Ah, pues desarrollamos este binomio al cuadrado. Sería el primero al cuadrado es y cuarta, menos el doble producto, más 1, por diferencial de y. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, ya vamos a integrarlo. Pi veces qué. Sería y quinta sobre 5 Exacto. menos Ujú, 2y cúbica ujú, sobre 3 exacto. más y. Exacto. Y eso va a estar evaluado desde 0 hasta 1. Pero como en todas aparece y, al evaluarlo en 0 no va a quedar nada. Entonces simplemente bastará evaluarlo en 1, ¿verdad, Gerson? Sí. Entonces sería pi veces qué. Un quinto ¿Sí? menos 2 tercios Muy bien. más 1. Exacto. Y para que se puedan sumar, ¿a qué los convertimos? ¿A qué fracción? ¿Qué fracción los convertirías para que se puedan sumar fácilmente? Bueno, como tomaría como denominador común al 15, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, para que los quintos se conviertan en quinceavos, los multiplico por 3 y arriba también tendría que multiplicar por 3 para que mi ecuación, bueno, para que mi fracción sea equivalente y este sería por 5 sobre 5 y aquí por 15 sobre 15. Muy bien, Gerson, muchas gracias. Y entonces, ¿qué te quedaría? Pi veces qué. 3 Ujú. sobre 15, Ajá, ya los vamos a bueno, poner en una sola. Ajá, 3 menos 10 más 15 exacto. Más sobre 15. Muy bien. Y eso sería pi por, 8 quinceavos. exacto, 8 quinceavos. O en otras palabras, 8 pi sobre 15 o 8 quinceavos de pi. Muy bien. Unidades cúbicas o unidades de volumen. Y ya, eso sería todo. ¿Están de acuerdo, muchachos? Está sencillo y me van a decir, es que los ejercicios que eligió están muy sencillos, pero son ejercicios de finales y extraordinarios, entonces así son son ejemplos representativos, así es que así de fácil son los parciales en este tema. Para la grabación, les estoy compartiendo el pizarrón blanco, sí. Bueno, nos dice calcular la longitud de la gráfica de la función f de x igual a 4 tercios de raíz de x cúbica en el intervalo de 0 a 1/4. Nuestra función depende de x, entonces la longitud de arco este será la integral de x1 a x2 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado diferencial de x. Muy bien, entonces primero calculamos la derivada de la función. ¿Qué nos quedaría? Pues nosotros sabemos que f de x igual a 4 tercios de la raíz cuadrada de x al cubo se puede escribir como 4 tercios de x a la 3 medios. ¿Están de acuerdo? Y entonces derivemos esa expresión. Pues nos quedaría 4 tercios que multiplica a 3 medios de x a la 3 medios menos 1. Bajamos el exponente y lo disminuimos un grado. Ya está. Entonces nos quedaría que f' de x sería 4 medios, serían 2 enteros por x a la 1 medio. O sea, bueno, lo podemos dejar así. O 2 veces la raíz de x. Esa expresión tenemos que elevarla al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 por x a la 1 medio, todo eso al cuadrado. Y entonces, por las propiedades de los exponentes, nos quedaría 2 al cuadrado por x a la 1 medio al cuadrado, entonces nos queda 4x. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe.
Muy bien, entonces la longitud de arco S nos quedaría como la integral de x1, que sería 0, a x2, que sería un cuarto, de la raíz de 1 más 4x por el diferencial de x. Y entonces, ¿cómo integramos esta expresión? Ah, pues decimos, si u es igual a 1 más 4x, entonces su diferencial sería 4 veces la diferencial de x. Si no tengo ese 4 que necesito, lo puedo poner y afuera sacar su recíproco, un cuarto. O bien despejar de esta expresión a dx, me quedaría du sobre 4 es dx. Ya sea que hagan esta estrategia o este despeje, llegarán al mismo resultado. Pero bueno, para que no nos casemos con una sola, vamos a hacerlo de esa manera. Y entonces nos quedaría que la integral en términos de u, nos falta cambiar los límites de integración para no tener que regresar. Si están de acuerdo conmigo, entonces decimos si x es igual a 0, entonces u sería 1 más 4 por 0, y entonces u me quedaría 1. Y después, si x es igual a un cuarto, entonces u sería 1 más 4 por un cuarto. Entonces nos quedaría 1 más 1, que sería 2. Entonces mi integral en términos de u quedaría un cuarto de 0 a 2. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí? Un cuarto de la integral de 0 a 2 de la raíz de u por diferencial de u. Porque 1 más 4x es u y 4 de x es diferencial de u. Muy bien. Y entonces, ¿cómo integramos eso? Como un cuarto de u a la 3 medios entre 3 medios. Y eso va a estar evaluado de 0 a 2. Entonces me quedaría un cuarto por 2 tercios de u a la 3 medios evaluado de 0 a 2. Entonces me queda 2 entre 4 es un medio por un tercio, un sexto de la raíz cuadrada de u al cubo. Eso evaluado de 0 a 2. Y entonces me queda un sexto de la raíz de, que multiplica a la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 0. Entonces ya me queda que la raíz cuadrada de 8 es 2 veces la raíz de 2 sobre 6. Y entonces me quedaría raíz de 2 sobre 3. Unidades de área, no, solo unidades, porque es longitud de arco. Unidades de longitud. Profe, ponle que si no sería de 1 a 2. Perdón. Ah, sí, tienes toda la razón. ¿Por qué no? ¿Por qué le puse de 0 a 2? Tienes toda la razón. Muchas gracias por corregirme. Entonces, yo aquí había puesto de 0 a 2, pero no, porque cuando sustituí el valor de x igual a 0, me quedó que u valía 1. No sé por qué razón yo coloqué el 0, pero bueno, muchas gracias. Tienes toda la razón. Entonces, cambiamos aquí de 1 a 2. Aquí también de 1 a 2. Y por último, aquí de 1 a 2. Entonces, mi expresión cambia. Y entonces aquí me quedaría raíz de 1. ¿De acuerdo, muchachos? Y mi resultado final también es diferente. Entonces me quedaría aquí un sexto de raíz de 2. Perdón, de 2 raíz de 2 menos 1. Y entonces me quedaría un sexto por 2 raíz de 2. Dijimos que era raíz de 2 sobre 3 menos un sexto. Y ya ese es nuestro resultado. Unidades de longitud o unidades nada más, como ustedes quieran. Ahora sí, ya está correcto. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Muchas gracias por corregir. Muy bien, bueno, vamos a calcular la longitud de la curva dada por la expresión x igual a e a la menos t coseno de t y y igual a e a la menos t seno de t, donde t va de 0 al logaritmo natural de 2. Observamos que nuestra curva C está descrita a través de sus ecuaciones paramétricas. X es igual a e a la menos t coseno de t y y es igual a e a la menos t seno de t, donde t va desde 0 hasta el logaritmo natural de 2. Recordemos que esto se conoce como intervalo paramétrico. El intervalo paramétrico nos dice qué valores va a ir tomando nuestra curva. Al sustituir estos valores en estas expresiones nos va a ir dando puntos sobre nuestra curva.
que en este momento no nos interesa saber la gráfica de nuestra curva, solamente necesitamos conocer la longitud desde 0 hasta el logaritmo natural de 2. Entonces, recordando que la longitud de una curva S, cuando está descrita a través de sus ecuaciones paramétricas, se obtiene como la integral definida desde T1 hasta T2 de la raíz cuadrada de la derivada de X respecto de T al cuadrado más la derivada de Y respecto de T al cuadrado por diferencial de T. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es calculando estas operaciones. Derivada de X respecto de T, posteriormente elevarla al cuadrado, calcular la derivada de Y respecto de T y posteriormente elevarla al cuadrado y después obtener una raíz de esa suma de expresiones. Entonces, la derivada de X respecto de T, observamos que en X hay un producto de expresiones. Entonces diríamos, la primera expresión por la derivada de la segunda. La derivada de coseno de T respecto de T sería menos seno de T, más la segunda expresión, que es coseno de T, por la derivada de la primera, que sería menos E a la menos T. Muy bien. Y después, la derivada de Y respecto de T sería la primera expresión por la derivada de la segunda, que sería coseno de T, más la segunda expresión, que es seno de T, por la derivada de la primera expresión, que otra vez sería menos E a la menos T. Entonces, simplificando ambas expresiones, para la primera nos quedaría menos seno de T, que multiplica a E a la menos T, luego sería menos coseno de T, que multiplica a E a la menos T. Para la derivada de Y respecto de T, nos quedaría coseno de T por E a la menos T, menos seno de T por E a la menos T. Muy bien. Y sabemos que tenemos que elevar al cuadrado cada una de estas expresiones. Derivada de X respecto de T elevada al cuadrado, tendríamos este binomio al cuadrado. Pero bueno, antes de hacerlo, ambas expresiones tienen como factor común al menos 1. Lo factorizo y me queda seno de T por E a la menos T más coseno de T por E a la menos T. Muy bien. Y en esta expresión así la dejo. Bueno, entonces derivada de X al cuadrado sería menos 1 al cuadrado, sería 1 positivo. Y luego esta suma al cuadrado sería la primera expresión al cuadrado, después sería más el doble producto de la primera expresión por la segunda expresión más la segunda expresión al cuadrado. Coseno de T por E a la menos T al cuadrado. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Ah, pues muy sencillo. Seno cuadrado de T por E a la menos 2T. Después sería más 2 veces seno por coseno por E a la menos 2T, porque E a la menos T por E a la menos T sería E a la menos 2T. Y por último sería más el coseno cuadrado de T por E a la menos 2T. Muy bien, ya está. Y entonces ahora al elevar al cuadrado derivada de Y respecto de T, bueno, antes todavía podemos simplificar un poco estas expresiones. Sí, porque el primer término y el último término tienen como factor común a E a la menos 2T. Ese es nuestro factor común. Entonces vamos a factorizarlo. Entonces E a la menos 2T que multiplica al seno cuadrado de T y más el coseno cuadrado de T. Aquí está. Esta expresión y esta tenían como factor común, les decía, a E a la menos 2T. Entonces lo factorizo y multiplica a seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T, lo cual da 1 y más 2 veces
seno de t por coseno de t, por e a la menos 2t. Ya está. Entonces nuestro resultado sería e a la menos 2t más 2 veces seno de t por coseno de t por e a la menos 2t. Listo, ya está. Ahora sí, vamos a elevar al cuadrado la derivada de y respecto de t. Entonces esta expresión la vamos a elevar al cuadrado. Nos quedaría la primera expresión al cuadrado, coseno cuadrado de t por e a la menos 2t. Recuerden, como es un producto a por b al cuadrado, sería a cuadrada por b cuadrada. Por eso escribí coseno cuadrado de t por e a la menos 2t. Después sería menos el doble producto de coseno de t por e a la menos t por el seno de t por e a la menos t. Y después sería más la segunda expresión al cuadrado, que sería seno cuadrado de t al elevar el seno de t al cuadrado y por e a la menos 2t. Muy bien. Y entonces factorizamos términos semejantes, e a la menos 2t por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. O sea, de esta expresión y esta factoricé a e a la menos 2t y estas dos expresiones dan 1 de nueva cuenta y me queda menos 2 seno de t por coseno de t por e a la menos 2t, porque e a la t por e a la, e a la menos t por e a la menos t me queda e a la menos 2t. Y entonces simplemente escribiría e a la menos 2t menos 2 veces seno de t por coseno de t por e a la menos 2t. Y entonces voy a sumar esta expresión con esta, porque en mi argumento de mi raíz me aparecía la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. Entonces, esta es la derivada de x al cuadrado y esta expresión es la derivada de y al cuadrado. Entonces, al sumarlas, me queda 2 veces e a la menos 2t y 2 seno de t coseno de t por e a la menos 2t menos 2 seno de t coseno de t por e a la menos 2t nos da 0. Entonces ya tenemos el argumento de nuestra raíz y entonces nos quedaría. Como ya calculamos las derivadas de x respecto de t y de y respecto de t y las elevamos al cuadrado y además las sumamos y nos quedó 2 veces e a la menos 2t, entonces la longitud de arco S será equivalente a la integral desde, en este caso nos dijeron desde 0 hasta el logaritmo natural de 2. Entonces, desde 0 hasta el logaritmo natural de 2. Déjenme mejorar S. Aquí está. S es la integral desde 0 hasta el logaritmo natural de 2 de la raíz de esta suma de cuadrados, que nos quedó 2e a la menos 2t por diferencial de t. Entonces, podemos separarla como 0 veces la integral, perdón, como la integral desde 0 hasta el logaritmo natural de 2 de la raíz de 2 por la raíz de e a la menos 2t diferencial de t. Y entonces la raíz de 2 al ser una constante sale de la integral por las propiedades de la integral definida. Ya está. Y la raíz de e a la menos 2t se escribe como simplemente e a la menos t diferencial de t. Y entonces nos quedaría raíz de 2, e a la menos t se integra como menos e a la menos t. Y entonces nos quedaría que esta antiderivada va a estar evaluada desde 0 hasta el logaritmo natural de 2. Nos queda raíz de 2 que multiplica a menos e a la menos logaritmo natural de 2. Más, porque sería menos esta expresión evaluada en 0, por eso es más e a la menos 0. Entonces, esto es 1. Y entonces nos quedaría que este menos 1 sube como potencia para que se pueda simplificar. Entonces, raíz de 2 por menos e a la logaritmo natural de 2 a la menos 1 más 1. Y entonces nos quedaría, vamos a subirlo, nos quedaría que S sería igual a la raíz de 2 por menos, cuando componemos a la función exponencial con su inversa, nos queda solo el argumento, que en este caso sería 2 a la menos 1, más 1.
Entonces nos quedaría raíz de 2 por menos 2 a la menos 1 es 1 sobre 2 a la 1, o sea, 1/2 simplemente, más 1. Y entonces nos queda menos 1/2 más 1, sería simplemente raíz de 2 sobre 2, porque menos 1/2 más 1 es 1/2 unidades.